que es lo básico. Nosotros también tenemos un indicador similar que tomamos en cuenta en salud, así como lo toman los demógrafos, ¿verdad? Y después algunas circunstancias que son importantes entrelazar con la historia de la humanidad o del conocimiento humano. Aquí entonces vamos a ver lo conceptual, vamos a ver las fases transicionales, demográficas, tanto demográficas como epidemiológicas, cómo está evolucionando el perfil epidemiológico, una cuestión bastante difícil de llevar porque no todos los países actualizan sus perfiles epidemiológicos, sino lo que tenemos son pequeños parches de accidentes, llamémoslo así, o fenómenos como brotes, epidemias u otras enfermedades que se presentan como emergentes o no emergentes, pero no tenemos el contexto global o general, tenemos una mirada parcial. A pesar de ello, a pesar de todo ello, podemos dar una cierta imagen de cómo va esta evolución epidemiológica. Finalmente, un hecho muy importante que es la transición de la fecundidad, que está teniendo repercusiones de la natalidad y la fecundidad, diríamos, pero está teniendo repercusión sobre todo en algunos países que consideramos avanzados y desarrollados, que el costo de su evolución tiene que ver con que tampoco esa población crezca, no crece. Y es por ello que los países que llamaremos emergentes o en vías de desarrollo van a comenzar o están alimentando con personas, no solo ya en el cerebro, sino con población, estos lugares donde no está empezando a pasar gente. Y le sumamos un elemento más, que le faltan profesionales, muchas áreas del conocimiento humano, de desempeño laboral, que no están presentes. Si lo queremos aumentar, la gravedad de la situación para muchos países con respecto a la salud es que las carreras médicas siguen siendo largas, la resistencia a la exigencia es mayor, menor la resistencia, y la tolerancia más menor. Y esto hace que muchas personas, a pesar del esfuerzo que han llevado a cursar una carrera médica larga de 6 años por lo menos, más su especialización o trabajo duro, hace que mucha gente se agote y renuncie. No hablo ni siquiera de eso, de renunciar. Y he visto mucho eso. Hay especialidades que se están volviendo críticas. Por ejemplo, el lugar donde yo nací, donde vengo, va a empezar a escasear los pediatras, porque aunque tuvieran residencia, los ingresos que obtienen son tan bajos comparativamente a una población que está a 60 kilómetros como Buenos Aires, que es el doble, ganan el doble, que no se quiere quedar en un hospital público que es hospital escuela. Si empieza a ocurrir eso, no, por más que yo les hable de un perfil epidemiológico, ¿quién los va a cubrir? Ahí es donde también entra en juego mucho la formación académica de las escuelas de medicina y en algunos países la creación de la residencia de medicina general, en la que el profesional se forma en las 4 especialidades básicas y cubren más o menos bien las actividades básicas, dejando al pequeño grupo más complejo para cada especialidad y que lo pueda resolver. Eso tiene que ver necesariamente con entender también hacia dónde vamos y cómo evolucionamos demográficamente. Dentro de los cambios demográficos, lo que tenemos que analizar es la modificación de las tasas básicamente de natalidad o de nacimientos y de mortalidad. Partimos de una base que el mundo era menos complejo, menos desarrollado y en donde había mucha natalidad, o sea, muchos nacimientos, pero al mismo tiempo la vida, la lucha por sobrevivir no te permitía, o la enfermedad misma, no te permitía sobrevivir mucho tiempo, entonces la relación entre los que nacían y el tiempo de vida, la esperanza vital era muy corta, ¿no es cierto? Por eso habla aquí de los nacimientos y la mortalidad. De cualquier manera, siempre ha habido o sigue habiendo un crecimiento natural de la población que evolutivamente tiende a mantenerse y finalmente termina siendo bajo, ¿no? Por el problema de la fecundidad. De una fecundidad que no es un asunto biológico, sino es un asunto social, porque las parejas o las familias deciden no tener hijos. No es porque no haya capacidad biológica de la fémina, del sexo femenino, o sea, lo tienen, pero por H o por B privilegian la vida personal igual que el
masculino y no optan por ser padres, o tienen por ahí un hijo demasiado tarde o nunca lo tienen. Por eso también es importante añadir el decrecimiento progresivo. Hay aspectos que son bastante de la demografía que lo hemos destacado previamente y el salud mental como la urbanización. Es la concentración de personas en grandes centros urbanos, como son las capitales del departamento o de la nación Bolivia, pero en muchos países sus capitales son las ciudades más densamente pobladas, y algunas otras en las cuales este hecho está claramente explicado. Es un país que sobresalta la excepción aquí, que es China. China casualmente uno podría explicarle si tiene 1.200 millones de personas, pero no tiene ciudades de 100 millones de personas. Podés encontrar una de 30 millones, una parecida a Sao Paulo, por ahí de 25 o 30 millones, Buenos Aires 11 millones en el casco urbano, cuando que nos rodea 16 millones, pero no vas a encontrar superpoblaciones como podríamos esperar, son 1.000 millones de personas, en una ciudad de 200 millones de personas, no la tiene, para nada la tiene. Sin embargo, pensar en millones de personas se hace complejo a la hora de analizar si hay mucho o poco problema de salud. Queda claro que hablar de demografía también conlleva hablar de la transición epidemiológica. Y esto tiene que ver también con el elemento mortalidad, que evolucionó desde alta mortalidad y generó preferentemente por enfermedades de tipo transmisibles, o sea, las infectos contagiosos, ¿cierto? Que al no tener inicialmente una capacidad de tratamiento, de diagnóstico de tratamiento, el paciente fallecía. El germen matándolo, no porque no pudiera combatirse, sino porque no teníamos herramientas con qué combatirlo, ¿se dan cuenta? Entonces, súmele actividades como aplicarse por guerras, combates, supervivencia, una herida podía costar mucho más de lo que ahora no puede ser nada, inclusive autocurarse con un ungüento nada más, ¿no es cierto? Pero antes, bueno, la supervivencia era... ¿Hacia dónde cambió la estructura de la muerte? Bueno, hacia una mortalidad más baja de ese tipo de enfermedades y a la extensión de la vida y a la aparición de las enfermedades crónicas degenerativas, las cuales no se transmiten, pero se van presentando de acuerdo al tiempo vital. Cuanto más tiempo permanezco, más posibilidad de exposición a factores de riesgo, mucho más tiempo, sean radiaciones, químicas u otros, en los cuales, y además algunas actividades del hombre que generaron el aumento de algunas muertes, inclusive considerando las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, una persona que ingresa a una unidad de cuidados intensivos, si permanece más de una semana, el 50% o más tiene la probabilidad de adquirir un germen hospitalario. Entonces, es un microclima, es una microunidad, un microlugar donde existen agentes biológicos de mucho poder de resistencia, por más que tengamos los últimos y mejores antimicrobianos con los que podamos contar. Se adaptan. Esas son las circunstancias que generó la misma ciencia y también, si ustedes quieren, una falla del sistema educativo médico es no entender con mucha fortaleza y decisión a la hora de decidir qué elegir o qué herramienta utilizar. Porque, claro, me llega la influencia farmacéutica y me dice, ya no este último medicamento, doctor, pruébelo. Va a tomar la mitad de la dosis, pero claro, cuesta 10 veces más o 20 veces más, pero es muy cómodo. Entonces, uno empieza a prescribir el último, ¿no es cierto? Sin pensar que el que está usando todavía funciona. Y un tip para ustedes clínicos, para futuros médicos o colegas, pensar que si algo me funciona, seguir utilizándolo. Hasta cuando no puedan demostrar que eso no funciona, deberían seguir usándolo. ¿Por qué? Porque tengo más herramientas para seguir peleando. En cambio, si yo uso la última y no funciona, se supone que todo lo anterior tampoco. ¿Se dan cuenta? Pues hay un recorrido en el cual uno va analizando con base en la transición. La transición epidemiológica también nos demuestra esto. Y la superposición, además de algunas etapas que nos
algunos países en vía de desarrollo, sobre todo los que han sido o se han desarrollado a partir del siglo XVII, XVIII o el XX, a diferencia de otros que llevan mucho más tiempo ya constituidos. Lo que ven aquí son las etapas clásicas de la transición demográfica, divididas en 4, y en la cual aquí pueden ver dos líneas o curvas. En la de arriba figura la natalidad y en la de abajo la mortalidad. Claramente, en la primera etapa había flujos, fluctuaciones, que, bueno, evidentemente podían tener que ver con fenómenos como alguna epidemia o alguna guerra, etcétera, para justificar la mortalidad muy leve o descendida, ¿no es cierto? Pero con el avance, como les decía, de la ciencia y de la adaptación del ser humano, bueno, se ha podido verificar que ya no se moría tan fácilmente el ser humano y la tasa de mortalidad fue la primera que descendió. A diferencia de la natalidad, que si bien se estabiliza, como pareciera crecer en la etapa 2, permanece estable y a diferencia de la natalidad, todavía la mayoría nace, aunque se muere menos, y esto lleva a un crecimiento lógico de la población, que es un crecimiento vegetativo. En la etapa 3, ya lo que la diferencia, si ustedes lo ven en el área entre las curvas, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad ya no era tal, porque empieza a descender rápidamente en el siglo XX la natalidad, para quedar digamos, en un piso que todavía podía seguir una tendencia todavía menor en la etapa 4, que es el siglo XXI en el que estamos, que si ustedes observan sí sufre fluctuaciones, ¿no? Parecido a lo que sucedió en la etapa 1, pero con valores mucho más altos, aquí también ocurren fluctuaciones, ¿no? Esto tiene que ver también con episodios de guerra, puede tener que ver con nuevas epidemias o pandemias como la que hemos tenido el COVID-19. A pesar de todo, si ustedes ven aquí la curva de crecimiento de miles de millones de personas, son niños, miles de millones de personas, el crecimiento todavía es hacia más personas. Y además de todo ello, si al principio algo que pareciera paradójico, si van a vivir menos, como es el problema de que no van a alcanzar por ahí recursos alimenticios, por ejemplo. Si supuestamente esa alimentación está bajando. Son respuestas que tienen que ser respondidas y sobre todo vamos a tener una gran oportunidad de ver si los que diseñaron las famosas metas del desarrollo sostenible en 2030 lo tendrán razón o no. Ustedes cuando gradúen, más o menos, ustedes pasaron más, ¿cierto? ¿Cuánto? ¿No? Será 3 más, ¿no? 3 van a estar más el intermedio, van a estar en 2028, ¿verdad? Más o menos. 2 años todavía previo al cumplimiento de la meta del desarrollo sostenible. O sea, que nosotros lo vamos a ver un poco para analizarlas tanto en el video como aquí. Parece un tema demasiado ambicioso y hasta utópico pensar todo lo que exige o se han puesto a pensar un grupo de personas supuestamente inteligentes para todo el mundo, ¿verdad? Si no pudimos cumplir las poquitas metas que había en 2015, ¿por qué aumentarlas 10 veces más para el 2030? O sea, hay una dificultad ahí que el hombre mismo, con su capacidad de hacer más complejo todo, porque lo hace más complejo, da más vueltas en la misma idea, impone una meta o un objetivo altísimo. Lo que pueden ver aquí es una parte histórica y una parte proyectada hacia mitad de este siglo. Y en esta gráfica aritmética tienen en el eje horizontal los cuadros de edad, grupos etarios, y en la parte vertical ahí tienen el número de personas, con la diferencia de acuerdo, bueno, esto es para América y Caribe, ¿verdad? Las proyecciones de crecimiento demográfico mundial. Claramente, si bien obviamente no van a ver un decrecimiento, si bien van a ver la diferencia
comparativa entre los grupos más jóvenes, miren cómo se va invirtiendo, cómo se ha invertido o cómo se proyecta la inversión. Menos jóvenes, más personas de mayor edad. Y estamos hablando de América Latina. Europa ya está más. Dentro de las etapas que les mencionaba, si las tuviéramos que describir, esto lo tuve de esta publicación de 2001, se plantea la primera, que ya la habíamos mencionado históricamente, como una época en la cual predominaba el elemento pobreza, la población estaba sobre todo más dispersa, vivía de casas, de agricultura básica, y sufría de fenómenos epidémicos, los cuales algunos se podían describir, llamadas pestes en general, aunque la peste, ustedes saben que es una enfermedad identificada y apareciente por la bacteria de la pulga de la rata, ¿verdad? Yersinia pestis, que es un grupo de bacterias bastante belicosas, ¿no? Esa es una, después está la enterocolítica, que de vez en cuando tenemos brotes, sobre todo en Centroamérica, que mata a muchos niños, ¿no? Y bueno, en esa época la posibilidad de que hubiera brotes y epidemias tenía muy poca respuesta por parte de la ciencia, porque no había desarrollo y no había herramientas con que hacer. La baja capacidad de tener un ambiente propicio para el cuidado del embarazo y el nacimiento de niños, como tenemos por ejemplo ahora en la maternidad, no existía. Entonces era obvio que cualquier complicación se transformó en una alta mortalidad materno-infantil. Imagínense cortar el cordón umbilical. ¿Por qué lo hacía? Con un cuchillo o con una espada. Y no era preferentemente higienizada, ni siquiera puesta al calor para eliminar cualquier tipo de microorganismo, los cuales seguramente tampoco conocería, ¿verdad? Quizás el calor sí se utiliza para cauterizar heridas, pero no para lo que estamos mencionando. Entonces posiblemente aquí hasta lo más básico, como desangrarse con un cordón umbilical no ajustado, eso costaba la vida del niño, ¿no? La madre. O los lugares preferentemente donde teníamos hijos. El problema con respecto a, por ejemplo, a la mortalidad por cardiopatías tenía más que ver que lo funcional a lo infectológico. Entonces, las enfermedades transmisibles infectocontagiosas predominaban. Comparativamente al desarrollo alto, partimos de un desarrollo económico y social bajo, ¿no es cierto? Y nos trasladamos hacia uno mayor. En la etapa 2, el predominio de las enfermedades sigue siendo infectocontagiosa, ya no tanto el tema de mencionado, va disminuyendo el tema de las grandes epidemias, y aquí se empiezan a encontrar, se empiezan a agregar las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y los síndromes agudos hemorrágicos. Como les decía, ya no hay tantas epidemias, se controlan y por lo tanto empieza a mejorar cierta adaptabilidad. ¿Por qué? Porque preferentemente el ser humano aprendió lo que era la higiene, por lo que era la higiene. Por eso las grandes civilizaciones como los romanos y los griegos ya tenían baños determinados, tenían ductos para el agua, usada o no, tenían un gran avance, ¿no es cierto? Asimismo los egipcios también tenían ya conocimientos básicos de medicina. Posteriormente, en la etapa 3, esto que comenzó a ser incipiente empieza a consolidarse. Y aquí debemos mencionar también a otros enemigos silenciosos que la diabetes mellitus. Empieza a aumentar la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares y acompañado de eso los factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la obesidad, el sedentarismo, la obesidad obviamente el sobrepeso, un peso superior al estimado, el sedentarismo, o sea, no moverse, hacer cada vez menos actividad, y esto tiene que ver mucho también con la concentración de la población en lugares cómodos, en los que cuenta con muchos servicios, como las grandes ciudades, y la tendencia a estar ocupado en un trabajo para sobrevivir. Entonces, la lógica es, tengo que trabajar, me sobra el dinero, me muevo menos.
puedo comprar cosas, son elementos que son nutritivos, pero no los gasto. Los acumulo y me voy a una cosa sedentaria. La repercusión que tienen algunas actividades tóxicas sociales, como el tabaquismo, a pesar de haber nacido como un elemento y sigue siendo cultural, hay algunas comunidades de Asia en los que hay niños de 12 años que fuman por cultura. Una cita social y que también. Pero eso es cultura, no es lo común, ¿verdad? Y por último, bueno, las dislipemias. Dis es un prefijo que significa alteración de, ¿no? Entonces lo que quiere decir que es una alteración del manejo de las grasas, ¿no? A lo que llamamos ahora el colesterol, los carriers, los carriers, ¿no? Los portadores, los lípidos de la sangre, ¿no? Que la mayoría de los compuestos son hidrosolubles, pero bien ser hidrosolubles también, pero los tipos solubles no pueden, por eso existe. Y aparece acompañando a todo este combo las dislipemias. Las enfermedades cardiovasculares van de lo que antes era un hecho por ahí no tan frecuente como morir de otra enfermedad, van hacia el primer lugar y aumenta la mortalidad también por accidentes. ¿Por qué? La actividad humana, la maquinaria, la violencia se va acrecentando con el correr del tiempo y no es ajeno al mundo una persona muere accidentalmente, un hecho de trauma, ¿no? Lo bueno es que todo fue acompañándose de una baja mortalidad materno-infantil, porque recuerden, en estas etapas, hacia adelante empieza a aparecer la seguridad y el manejo hospitalario del nacimiento. Antes lo que prevalecía era un nacimiento en el hogar, población, etc. Cuando aparecen los hospitales y la especialización, ocurre un ambiente mucho más bioseguro para poder tener un niño, ¿no es cierto? Entonces la mortalidad que antes era mayor estando fuera de un hospital, ahora se invierte la tasa de nacimientos dentro de los hospitales y eso marcó, además de la mejoría de los tratamientos de prevención madre-hijo, baja, es lógico. Hay países que lo han demostrado recorrido esto en Sudamérica, cuando empezaron a tener hospitales de cuidado donde podían hacer, donde se les convenció a la población de que era más seguro nacer en un hospital, automáticamente la tasa de mortalidad materno-infantil descendió, fue descendiendo muy rápido. Esto que mencionamos como al comienzo de la etapa 3, bueno, se consolida en la etapa 4 y las enfermedades cardiovasculares terminan de consolidarse dentro del primer plano, segundo la carcerosis y tercero la etapa. ¿Qué es en donde estamos ahora? ¿Qué cosa vamos a notar como curiosidad? Que si bien vemos 4 etapas acá epidemiológicas, no las vamos a poder diferenciar tanto en nuestro ámbito latinoamericano. Hay países que han hecho saltos o han hecho involuciones, se han vuelto hacia atrás. Y esto tiene que ver con no una falla del sistema sanitario ni de las personas que hacen medicina, sino todo lo que soporta a la salud pública, que es el retroceso de muchas gestiones gubernamentales que no lo han hecho bien y que por H o por B, por estas cuestiones, digamos, colaterales a la salud, nos han perjudicado. Corrupción, falta de recursos, empobrecimiento, etc. Eso, si ustedes quieren evaluar cómo le va a un país en crisis, no hay que hacer como está su tasa de mortalidad, cómo está su tasa de nutrición, cómo está su tasa de tuberculosis, lo más pobre no. Eso no lo digo yo, sino lo digo. Entonces, el costo del desarrollo también tiene un impacto. La base teórica de la transición está dentro de lo que era unidad de natalidad y mortalidad, que como hemos visto son altas en sociedades que llamaremos tradicionalistas o con poca evolución más allá de lo que conocen, y bajas en las sociedades consideradas modernizadas, en las cuales el desarrollo de bienes y servicios, la menor brecha entre pobres y ricos, la mayor disponibilidad de servicios, hace esa diferencia. Obviamente, la
alfabetización. La población mejor educada tiene problemas menos graves. Tienen problemas, como todos, pero la repercusión de lo que es fácil sigue siendo fácil de resolver. Y para los que no desarrollan, un problema sencillo puede ser una gran complicación. Como no poder comprar un simple medicamento al mismo precio. Cada sociedad moderna, a pesar de ello, ha pasado por altas y bajas tasas de fertilidad. Esto tiene que ver, como les digo, con fenómenos sociales, no biológicos. Y que, bueno, hay que considerar también un elemento que hemos charlado en demografía sanitaria, que tiene que ver con el elemento de movimiento de poblaciones. Allá por los años 90, sobre todo, empezó un fenómeno llamado globalización. Y eso hacía que las personas tuvieran mayor capacidad de movimiento alrededor del globo. Yo no podía estar aquí y en 6 meses ir a hacerlo tratando de nuevo, o tener un problema social, no poder sobrevivir, trasladarse para tratar de sobrevivir en otro territorio. Entonces el movimiento migratorio ha tenido también impacto en los cambios, por eso les digo que depende hacia dónde vayan las migraciones, también cambia el perfil epidemiológico. Por ahí que estaban controladas empiezan a descontrolarse. En muchos casos que no esperábamos, eso también causa que no pueden ser cubiertos. Caso Alemania, caso España, caso Francia, que son países que sostienen el modelo de la Unión Europea. Si eso cae Europa. Así que imagínense por qué la necesidad de ellos, y si se fijan, invitar gente a un museo, cuando nosotros podemos hacer cuántas personas son. Porque por las universidades no la forman de cantidad de profesionales que se necesitan, hay cada vez más personas. Por necesidad o por última alternativa de sobrevivir. Aquí lo que vamos a ver es la mención de la transición demográfica en 3 etapas. Ya la hemos visto. La pretransicional, la de transición y la regresiva y la post-transicional. Todas tienen que ver con el modelo de natalidad y esperanza de vida. Este esquema lo que trata de simplemente, al igual que hemos mostrado anteriormente, de que lo vean con el color y por ahí a veces el reforzamiento es útil para todos nosotros de ver las 4 etapas, una subdividida, una transición que tiene una primera y una segunda, pero son 4 etapas ahora. Y aquí tiene natalidad. En la fase transicional, la población crece lentamente por 2 razones. Una, la alta tasa de natalidad, y 2, la mortalidad alta. Por eso también, a pesar de que somos muchos seres humanos, mueren muchos seres humanos. Tanto uno como personal. Y aquí algunos ejemplos porque, por ejemplo, en Europa, como se sobrevivía previo a la revolución industrial, lo que más impactaba era no tener buenas cosechas para alimentar a la población. Sería eso. El otro elemento negativo son elementos negativos como las guerras, que generan necesidades, muertos, y obviamente las epidemias. Los muertos, sobre todo entre comunidades más jóvenes. En la fase de transición, 2 etapas que hemos demostrado en la gráfica. La primera, en la que se marca la disminución de la mortalidad, porque mejoran las condiciones que les acabo de mencionar. Hay progreso en la tecnología agrícola y tecnología de la salud. Y la natalidad permanece alta. Por esa razón, se disminuye la mortalidad y se mantiene alta la natalidad, la población crece. Seguidamente, una etapa en la que la mortalidad sigue su continua disminución, pero empieza a ser acompañado por la natalidad. Entonces estabiliza el crecimiento, sigue habiendo el crecimiento, pero no a la velocidad que se cree, pero crece. Y la etapa post-transicional, evidentemente ya marcados los 2 hechos
bajo-bajo, las tasas de mortalidad se equilibran, van a mesetadas pero bajas, y como dice aquí, en un nivel inferior al periodo de transición. Se producen muertes y nacimientos, pero con mucho menor frecuencia y en un piso bajo, ¿no? A pesar de ello, la población sigue creciendo pero más lento. O, el caso particular de algunos países, definitivamente ya no crece. Un ejemplo de ello es Europa en la segunda mitad del siglo XX, como le decía, con el aumento de los flujos migratorios. Y otros países como el Pueblo de América, como Canadá. Estas transiciones son claras o más evidentes desde el punto de vista demográfico en África, en América Latina, sur y suroeste de Asia. Cuando esto se plantea, previo al siglo XXI, todas estas zonas del mundo cumplían estas condiciones. La transición se puede evaluar. Aquí hay que abrir un paréntesis, sobre todo por el caso China. China, como no manifestó su interés o no se pudo ver la evolución, como ocurrió con las demás partes del mundo, con la revolución industrial, siguió su propio ritmo cultural, evolutivo, político. Por eso ha tenido un comportamiento más lento hacia la época de la post-transición, que ya la viven. Pero ellos mismos provocaron el daño, porque como ustedes saben, la comunidad o los habitantes de China previo al 2013, por ley, solamente les permitían tener un solo hijo. Y eso, por cuestiones de temores, porque aquel que tenía uno perdía todos los beneficios, tenía que devolver la plata y pagar por cada cosa que hacía por su familia, o irse a tener que pagar por algo, si los chinos se fuera del territorio, provocó un paulatino envejecimiento de esa población. Y es por ello que pasó hasta el 2020 más o menos, 2021, el fin de la pandemia, a perder el privilegio de ser el país más poblado de la Tierra. Ahora es India. Claro. India, que tiene una curiosidad, que es la octava economía del mundo, está top 10, digamos, pero tiene unas tasas de pobreza espantosamente grandes, tiene un nivel de desarrollo, por ejemplo, está desarrollo mundial, tiene capacidad nuclear, todo lo que usted puede ver. Y esto el mundo lo centraliza. Por eso van a ver que muchas industrias y tecnologías están mirando ese dinero, por más que sea más caro, prefieren ir a ese ahí porque les garantiza la continuidad en el tiempo, lo garantiza. Eso es el caso de China. Finalmente decirles que China ahora les permite tener a las familias 3 hijos. En 2013 2, y a partir de 2015 tener 3. Pero siguen teniendo el mismo ritmo que cuando tenían los permitidos tener uno. O sea, culturalmente o no, ya la convencieron a la población. Súmenle la globalización, que a pesar de que no tengan el mismo WhatsApp que nosotros, ellos se conectan al mundo. Entonces ven que los demás viven de determinada manera y adoptan algunas costumbres occidentales también, que es, bueno, por aquí también está por ahí. La mayoría se ve doctor, se ve licenciado, se ve querer viajar, querer una pareja, no necesita. Pero también los retrasados, se le ha sumado cosas. Súmenle la pobreza rural que tienen, porque como le decía, que está muy bien distribuido, el chino promedio no vive bien. Es un tipo pobre, delicado. No es lo que vemos por ahí en las macro ciudades como Shanghai, Wuhan y todas esas que hemos visto por televisión. Bueno, entonces al momento se terminan las etapas. Con respecto a la transición epidemiológica, que vamos a terminar de ver en nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? La importancia de todo esto es que ustedes entiendan, como lo van a ver en la clase, que el bloque sudamericano no se va a comportar contra las crisis que les han presentado. Van a ver que un poco se le mezcla la cosa. Esto, digamos, no es demasiado culpa de nosotros, sino porque al estar integrados al mundo, nosotros pegamos saltos y retrocesos, saltos y saltos para adelante, un paso para adelante y dos para atrás.
te indica lo que está pasando. ¿Alguna pregunta o duda? Esta información ya está si hubiera una necesidad, por favor, me hace saber. Tomemos un descanso. Nos venimos con el grupo de práctica. Yo supongo que iremos a la misma hora, la veo en la prueba.